Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos. Queremos darle la más cordial bienvenida al webinar ¿Quién cría a nuestros hijos, infancias y pantallas? Equilibrar la balanza. Estamos muy contentos de activar este debate y agradecemos desde ya a todos los que se han sumado y los que se van sumando a esta sesión. Mi nombre es Cristóbal Cobo, soy especialista senior del Banco Mundial y les quiero pedir un favor. Les voy a pedir que por favor conmigo piensen en la siguiente imagen, que todos hemos visto más de una vez. Imaginemos a un niño pequeño frente a una pantalla, mientras un adulto cocina, contesta mensajes, espera, espera el bus en el paradero o simplemente necesita 5 minutos. Esa escena tan común, tan humana, resume el dilema de millones de familias en el mundo. Pero algo bien importante está pasando y está pasando con un cambio importante, un cambio muy rápido. John Haddith, psicólogo de la Universidad de Nueva York, publicó recientemente el trabajo La generación ansiosa, donde él documenta lo que él llama el recableado de la infancia. Así lo llama él. Su argumento es que entre el año 2010 y 2015, cuando los smartphones, las redes sociales se masificaron, algo se rompió. Las tasas de depresión y ansiedad de adolescentes que parecían estables por años se dispararon. En Estados Unidos, por ejemplo, el suicidio de niñas entre 10 y 14 años lamentablemente subió hasta un 130%. Esto no quiere decir que haya una causalidad, pero definitivamente este libro ha generado un enorme interés y ha abierto muchos debates. Clara demostración de eso es que los gobiernos están reaccionando. 79 países ya prohíben celulares en las escuelas. En Australia, muchos habrán visto que se acaba de prohibir las redes sociales para menores de 16 años. Francia, España, Noruega están siguiendo ese ejemplo. 35 estados dentro de Estados Unidos están implementando estas restricciones. Pero aquí está la pregunta que no nos estamos haciendo de manera suficiente. Todo esto sobre los adolescentes, sobre las redes sociales, sobre los celulares en secundaria. ¿Y qué pasa con los más pequeños? ¿Qué pasa con los más chicos, aquellos entre 0 y 5 años? Los que todavía no tienen Instagram ni TikTok, pero ya pasan horas frente a YouTube Kids, o en juegos en tablets, o utilizando el video en el celular de su mamá. Esa es la frontera que queremos explorar hoy día con ustedes. Con ocasión del Día Internacional de la Educación, el Banco Mundial presenta el reporte El tiempo frente a la pantalla en la educación infantil, equilibrar la balanza digital. Para presentarlo, quiero invitar a Ezequiel, economista senior del Banco Mundial para la Práctica de Educación en América Latina y el Caribe. Ezequiel, muy bienvenido, te queremos escuchar. Muchísimas gracias, Cristóbal, y muchas gracias a todos los que se unieron para este evento. Estamos muy contentos de poder presentar este reporte. Quería comenzar pidiéndoles algo, pidiendo que por favor levanten la mano si alguna vez escucharon la canción Baby Shark. Nosotros no lo podemos ver, pero espero que estén levantando la mano a los que podamos ver. Y si no levantaron la mano, sabemos que probablemente estén mintiendo o no tengan hijos o ambas cosas. Ahora, ¿quién conoce la canción Las ruedas del autobús o Skibidi? Si saben qué es Skibidi, mis condolencias. Yo tampoco lo entiendo, pero aparentemente hace que los niños se rían como si fuera lo más gracioso del universo. Pero mi punto es este, si reconocen estas canciones, ya saben por qué estamos acá. Próximo slide, por favor. 16.000 millones de visualizaciones. Solo Baby Shark. Para ponerlo en perspectiva, esto es más del doble de la población mundial. Significa que estadísticamente cada persona en el planeta ha visto a este tiburón bailar al menos 2 veces. Algunos de nosotros, bueno, algunos de nosotros hemos contribuido más de lo que nos gustaría admitir. Prometo no juzgar a nadie que admita saber todas las coreografías de Baby Shark. Pero aquí está lo que realmente me sorprendió cuando empezamos esta investigación. 5 de los 10 videos más vistos en la historia de YouTube son contenidos para chicos pequeños. Próximo slide. Ahora, la Organización Mundial de la Salud recomienda máximo 1 hora de pantalla al día para niños entre 2 y 5 años. Veamos cómo nos está yendo con esa recomendación. Malasia, 91% de los chicos supera esa recomendación. Brasil, 69%. China, 67%. Colombia, 50%. Estados Unidos, 47%.
Como vemos, esto no es un problema de un país o de una cultura, es global, es ubicuo. Próxima slide. Pero hablemos de por qué esto importa, por qué creamos este reporte. Porque durante los primeros 5 años de vida, el cerebro de un niño forma 1 millón de conexiones neuronales por segundo. 1 millón por segundo. Este es el periodo de desarrollo más intenso que experimentarán en toda su vida. Y esas conexiones se forman a través de las interacciones, conversaciones, juego, exploración, el simple hecho de que alguien les habla y les responda. Entonces, la pregunta no es si las pantallas son buenas o malas. La pregunta es, ¿qué están reemplazando estas pantallas? Próxima slide, por favor. Y lo que reemplazan es la conversación, es el juego, es el sueño, es el movimiento. Hay una investigadora que resume esto perfectamente. El día tiene solo tantas horas. No es física cuántica, es matemática básica. Si un niño pasa 3 horas viendo pantallas, esas son 3 horas que no está jugando con bloques, que no está corriendo en el parque, que no está teniendo una conversación con un adulto que le responde y le hace preguntas. Y antes de que alguien piense que los estoy juzgando, yo también he dado el teléfono a mi hijo en un restaurante. Todos lo hemos hecho. La pregunta es, ¿qué hacemos con el resto del día? Próxima slide. Y para entender esto, hay que entender cuál es la ciencia de cuál es este impacto. Entonces, ahora veamos qué nos dice la ciencia sobre los efectos concretos. En lenguaje, un metaanálisis de 42 estudios con casi 19.000 niños encontró una asociación negativa clara. Más pantalla, menos vocabulario. Atención, niños con más de 2 horas diarias de pantalla tienen 2,3 veces más probabilidad de problemas de atención clínicamente significativos. Sueño. También hemos escuchado muchas veces que la luz azul de las pantallas nos hace mal a los adultos. Bueno, a los niños les hace mucho peor porque suprime aproximadamente el 90% de la melatonina en chicos preescolares. Y cuando se suprime esa hormona, que es la que necesitan para poder dormir y dormir bien, esto les interrumpe el sueño y generan un sueño de peor calidad. Próxima slide. Ahora, aquí es donde muchas presentaciones sobre el tiempo de la pantalla se vuelven un poco moralistas y dicen, ok, apaguen las pantallas, vuelvan a la naturaleza, críen a sus hijos como en los 80s. Y nosotros sabemos que eso no es realista y francamente no es útil. Entendemos que las pantallas existen por una razón, los padres las necesitan. A veces son las 6 de la tarde, la cena no está lista, el chico está cansado y 20 minutos de Peppa Pig son la diferencia entre la cordura y el caos total. Los niños también sabemos que se sienten atraídos por las pantallas. Están diseñadas por equipos de psicólogos y diseñadores para ser irresistibles. No es culpa de los padres que un algoritmo de YouTube o de Instagram sea más entretenido que los bloques de juego. Entonces, si no vamos a prohibir las pantallas, ¿qué funciona realmente? ¿Qué sabemos de la evidencia? Próxima slide. Y la respuesta viene de la ciencia del comportamiento. Sabemos que todo hábito tiene 3 partes: una señal que lo activa, una rutina que ejecutamos y una recompensa que recibimos. Veamos el hábito típico de una pantalla en una familia. La señal, el niño está inquieto, aburrido, hace un berrinche, esto puede ser en la fila, en un restaurante, en el auto, en cualquier lado. La rutina, le damos el celular, la tablet, lo que sea. Y la recompensa es la paz y el silencio. Bendita paz y silencio que realmente estamos buscando, ¿no? Pero aquí está el insight clave. No podemos eliminar la señal, los niños van a estar inquietos, aburridos, haciendo berrinches. Eso es lo que hacen los chicos. Tampoco podemos eliminar la recompensa. Los padres necesitan esos momentos de tranquilidad para funcionar. Pero lo que sí podemos cambiar es la rutina. Podemos crear alternativas que sean tan fáciles como entregar el celular o la tablet. Próxima slide. Hay 4 principios basados en la evidencia que nos ayudan a cambiar estos comportamientos. Primero, la sustitución de señales. Cuando mi hijo está inquieto en el restaurante, ya no lleva automáticamente a le doy el teléfono, pero puede llevar a lápices de colores que siempre traigo en la bolsa. Y la clave es tener esa alternativa lista. Segundo, el diseño del entorno. Las pantallas deben estar fuera del alcance y los juguetes a la vista. Suena simple, pero funciona. Si la tablet siempre está en un cajón lejos, donde es difícil encontrarla, y los libros están mucho más cerca, adivinen qué van a agarrar primero el niño cuando tenga esa restricción. Tercero, microhábitos.
No empiecen con vamos a eliminar las pantallas entre semana completamente cuando las pantallas se vienen usando de muchísimas horas a la semana. Hay que empezar con algo más pequeño. Vamos a tener una comida sin pantallas esta semana. Ridículamente pequeño, imposible de fallar. Y por último, responsabilidad social. Las familias que hacen estos cambios juntas tienen más éxito. Es más fácil apagar las pantallas si las familias de los amigos de nuestros hijos también lo están haciendo. Próximo slide. Y sabemos que esto funciona, tenemos evidencia rigurosa. El programa de Plums en India, un estudio de 340 familias, logró reducir el tiempo de pantalla en 28 minutos por día. No eliminaron las pantallas, implementaron exactamente lo que acabamos de describir. Modificaron el entorno del hogar, entregaron a los padres módulos semanales de actividades que podían hacer, propusieron actividades alternativas sin pantallas y dieron seguimiento por WhatsApp a los padres. Cambios pequeños, apoyo constantes y lograron resultados reales. Otro es el de la lectura dialógica, donde el adulto hace preguntas mientras lee. Mejora el vocabulario expresivo en 0,59 desviaciones estándar. Para los que no hablan estadística, esto es un efecto enorme. Es la diferencia entre un niño que dice quiero agua y uno que dice mamá, tengo sed, ¿me puedes dar agua por favor? Y por último, un metaanálisis global revisó 204 intervenciones para reducir el tiempo de pantalla en niños. La conclusión es que las intervenciones funcionan, especialmente cuando combinan educación parental con cambios en el entorno. Próximo slide. Entonces, el mensaje que queremos dar, que se lleven de este reporte, es que no estamos pidiendo cero pantallas, eso no es realista, y algunas cosas en las pantallas son genuinamente educativas. Lo que estamos pidiendo es equilibrio, que las pantallas sean una herramienta, no la herramienta por defecto, que los niños tengan tiempo de jugar, para conversar, para aburrirse un poco y descubrir qué hacer con ese aburrimiento. La pregunta no es si usamos las pantallas con nuestros hijos, sino es cómo y cuánto las usamos. Próximo slide, por favor. No podemos competir con Baby Shark. Estos videos tienen presupuestos millonarios, algoritmos optimizados, décadas de investigación sobre cómo capturar la atención de los niños. No es una pelea justa, pero no tenemos que ganar esa pelea. Lo que sí podemos hacer es ayudar a las familias a crear un espacio para lo que más importa. Un libro antes de dormir, una conversación durante la cena, 30 minutos en el parque. No vamos a eliminar Baby Shark de YouTube, pero podemos asegurarnos de que no sea lo único que nuestros chicos recuerden de su infancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ezequiel, por esa clarísima presentación, por las insights, las recomendaciones, lejos de las visiones radicales, sino cosas implementables. Los datos que nos das son clarísimos. Esto no es filosofía, es neurociencia. Cada hora adicional de pantalla se asocia con menos vocabulario. Niños con más de 2 horas diarias tienen 2,3 veces más probabilidades de problemas de atención, un aspecto fundamental para el aprendizaje. El uso de pantallas antes de dormir también nos decías que reduce en 30 minutos por noche el sueño. Entonces, eh, me encanta que nos digas que prohibir no sirve, que las familias enfrentan presiones reales y por eso estoy muy contento porque tenemos expertos que nos van a acompañar a analizar las ideas que nos dan y vamos a aprender de su experiencia. Damos la bienvenida a Florencia López Lu, directora del Global Ties de la NYU, la Universidad de Nueva York, PhD en Economía por la Universidad de Oxford. Lleva 15 años diseñando políticas de primera infancia en América Latina desde el Banco Interamericano de Desarrollo y es una experta en economía conductual. También la bienvenida a Carolina Piñero, fundadora y directora de Red Papás en Colombia, con 20 años ayudando a familias reales, liderando la línea Te Protejo. Y también una cordial bienvenida a Claudia Lago, subsecretaria de Educación Parvularia, dependiente del Ministerio de Educación de Chile, y aprovechamos de expresar nuestra solidaridad a los chilenos que están pasando por momentos difíciles producto del incendio. Y también, por último, vamos a invitar después a Jaime Saavedra, director de Desarrollo Humano del Banco Mundial para América Latina y el Caribe de nuestra institución. A todos ellos muy bienvenidos. Tengo muchas preguntas, poco tiempo, así que quiero pedirles que me ayuden con la capacidad de síntesis para que podamos sacarle el máximo provecho a esto. Florencia, voy a arrancar contigo. Has pasado 15 años estudiando qué pasa en los hogares más vulnerables de América Latina. Has visto cómo viven las familias y no cómo dicen que viven.
El reporte habla del fenómeno de la niñera digital y eso suena a juicio. Y la realidad es que las mamás solteras que trabajan con 2 turnos, por ejemplo, o un papá en una zona rural sin acceso a guardería, no tienen muchas opciones. Desde tu investigación en la región, ¿qué está pasando realmente en los hogares? ¿Por qué las pantallas se convirtieron en una solución por defecto? Muchas gracias y felicitaciones por el reporte. Excelente el reporte, excelente la presentación. Y quiero decir que preparé mis comentarios antes de leerlo a propósito para no verme contaminada y me encanta que está muy alineado. Pero bueno, las opciones, sí, a pesar de las grandes caídas en la natalidad en la región, lo que realmente está pasando es que hay pocas y no tan buenas opciones de cuidado para un chiquito de 0, 3, 0, 5 años en América Latina. Para la mamá soltera, para el papá en zona rural, pero para las familias de clase media también. Hay retos de cobertura, horario, distancias y calidad, que es lo que terminan llevando a la pantalla. Cobertura. La matrícula en la región dista mucho de la de los países ricos. 15% de los niños de entre 0 y 2 a un jardín, cuando en la OECD es el 43%. 7 de 10 niños entre 3 y 5 años asisten a un centro, cuidado preescolar. 9 de cada 10 asisten en los países ricos. Y la heterogeneidad por estas franjas etarias y entre países es enorme. Por ejemplo, Uruguay, casi 3 cuartos de los niños de 3 años van a un jardín, lo que por cierto supera a otros países con sistemas de cuidado muy desarrollados como Chile o Costa Rica. Pero Uruguay es una gran excepción. Centroamérica, Paraguay, Perú, Bolivia tienen una cobertura sustantivamente menor y la desigualdad es gigante. Volvamos a Uruguay. 6 de cada 10 niños de 0 a 3 van a un jardín. 2 de cada 10 niños de 0 a 3 pobres van a un jardín. El 6 es para niños ricos. Asegurar este acceso efectivo entre los hogares más vulnerables requiere opciones de horarios de atención que se alineen con las necesidades de las familias. Hoy la mayoría de los jardines tienen un horario de 4 horas que no es compatible con hogares monoparentales o con el multiempleo producto de la informalidad de la región. Las distancias, sobre todo en las grandes urbes, genera trayectos en transporte público muy largos, después tener que llevar al otro hijo más grande a otra escuela y ahí es donde vemos también el niño en el celular. Y la calidad, que puede generar escepticismo para las familias de un lactante. El tema de la calidad se vuelve aún más importante en esta franja etaria que estamos analizando hoy, porque requieren una atención individualizada para tener interacciones receptivas, cálidas, ricas en lenguaje con el adulto a cargo. Entonces, si agarramos cobertura, horarios, distancia, calidad y lo metemos en la licuadora con el creciente acceso a celulares y el Internet rápido y la falta de información en la población sobre los efectos negativos de esta exposición prolongada a pantallas que nos presentaba Ezequiel, tenemos este cóctel explosivo de la pantalla en el bus, en la casa y hasta en el cochecito. Excelente, muchísimas gracias. La verdad es que lo planteas de una manera donde las prioridades van bien importantes, marcando la necesidad de pensar en avanzar en la cobertura. Estos temas sobre calidad, acceso, distancia, van a tener directa implicancia en este tema que estamos discutiendo. Pero este no es solamente un tema de recursos económicos. Carolina, quiero ir contigo. Tú ves el espectro de las familias en Colombia, en América Latina, de manera regular en tu trabajo. Red Papás tiene miles de familias en su red. Y Florencia nos acaba de pintar la realidad de hogares vulnerables. Tú ves todo el espectro, familias de clase media, profesionales, gente que tiene información y recursos. Cuéntanos, ¿cuál es la brecha que ves entre los padres que saben qué deberían hacer y lo que realmente hacen? ¿Por qué familias educadas, informadas, con recursos, también terminan usando la pantalla como una niñera? Bueno, Cristóbal, primero que todo, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación y también quiero felicitarlos por el informe. De verdad, Ezequiel, creo que es muy importante lo que tú nos brindas hoy. Yo quería, digamos, contarles desde lo que ve Red Papás. Tenemos un poco más de 900 instituciones educativas formalmente vinculadas a Red Papás, más del 60% públicas. Tenemos también regiones apartadas, como tú decías, hay como un espectro muy grande. Y quería hacer un paralelo que de pronto nos puede ayudar a entender un poco qué es lo que ocurre. Resulta que a veces uno cree que las decisiones son de uno y son individuales. Resulta que Red Papás trabaja en varios temas y un poco lo que vemos es por qué la decisión de lo que va en la lonchera, por ejemplo, es tan individual. De pronto yo sé ciertas cosas,
Pero cuando hago la lonchera de mis hijos, también recibo otra cantidad de información del entorno. Y de pronto no quiero tampoco que mi hijo sea el único que solo lleva agua, fruta y de pronto una porción de queso. Fíjate que hay muchas cosas que tienen que ver con lo que en salud pública se llama como los determinantes sociales y los determinantes comerciales. Eso quiere decir que las familias, de alguna manera, a pesar inclusive de tener información, están determinadas nuestras actuaciones. Por eso, por ejemplo, todo lo que pasó con la comida chatarra cambió la forma de consumir de nuestras poblaciones. ¿Por qué? Yo era tan libre de decidir, de pronto no tanto. Yo la primera, por ejemplo, que di cereales de caja al desayuno de mis hijos. Bueno, ahora sé lo mal que lo hice, pero de alguna manera no es tan fácil. Entonces, como creo que hay dos cosas muy importantes. Una, tenemos que hacer un trabajo enorme por ayudar a entender. Fíjate que es relativamente reciente que hubo todo este tema. Imagínate que Red Papás lleva desde el año 2012 trabajando todos los riesgos asociados, digamos, a los dispositivos y los niños. Y nuestro foco había sido los riesgos que tenían que ver con el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, con las imágenes, con todo esto. Y es relativamente reciente que empezamos a entender que hay una gran afectación a la salud mental. Entonces, claro, entonces empezaron los colegios de muchas partes del mundo a decir, no, entonces que los niños no traigan los dispositivos. Y nosotros el año pasado dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos a los colegios? ¿Prohibir el dispositivo o no prohibirlo? Entonces un poco hicimos todo un estudio, hicimos todo un trabajo de poderle ayudar a los colegios a que sí hay que tener unas regulaciones. No creemos que es la prohibición y la único tema, pero sí hay que tener unas restricciones. Y hay algo que de pronto quería dejarles acá ahora y es esos acuerdos que podemos hacer también como familias, un poco de pronto lo que Ezequiel llamaba responsabilidad social, nosotros lo hemos llamado también como unos acuerdos que hagamos como familias. En primera infancia, evitar al máximo estos dispositivos, ¿cierto? Y ahí es donde va a ser muy importante lo que Ezequiel nos decía, pues diseño del entorno. Hay que cambiar el diseño y hay que ayudarle a las familias a cambiar ese diseño. Eh, ¿Qué pasa, digamos, hasta los 8, 9, 10, 11 años? Hay otra cantidad de cosas también que hay que empezar a hacer. Y cómo desde, digamos, desde los colegios podíamos promover, a empezar a crear acuerdos, a que esos acuerdos nos lleven a que esa sustitución de señales se pueda dar mediante unos acuerdos que hemos pensado conjuntamente y hemos definido que podemos hacer. Y también creemos, y es algo que hemos venido promoviendo en Colombia, y creemos que tenemos que poder llegar a ser. Países del norte global están hablando de unas regulaciones. Nosotros en Colombia el año pasado promovemos algo que se llama el consenso por el cuidado digital. El Ujú. cuidado digital no es una responsabilidad exclusiva de las familias, no es una responsabilidad exclusiva de los colegios. Necesitamos a los gobiernos y necesitamos unas regulaciones que nos permitan que ese cuidado digital tengamos una ayuda. Y solo para ponerte un ejemplo y ya cerrar, Cristóbal, cuando un niño abre una red social en el sur global, su perfil queda público. Mm. Y la responsabilidad de que la edad que está diciendo el niño sea cierta es del niño. A lo que, digamos, lo que pasa en el norte global y en Australia, por ejemplo, es que ese perfil queda privado. Digamos, si un niño dijera la verdad y lo abre a los 14 años, ese perfil queda público. Entonces necesitamos un compromiso de protección y de cuidado de nuestras niñas y niños, también de estas grandes plataformas que ven a Así es. nuestras niñas y niños como parte de su negocio, que venden sus datos y que se benefician de ellos. Entonces, no podemos sacar de esta conversación y de esta ecuación que las niñas y los niños, nuestros hijos, son parte de un perverso negocio. Y hay que Así. decir, no, ustedes también tienen una responsabilidad en el cuidado de las niñas y los niños. Y lo otro, por ejemplo, que está pasando a nivel internacional, se está hablando que la responsabilidad
por la verificación de la edad sea de quien se lucra de tener Ujú. este negocio. Y que cuando se diseña un producto, por ejemplo, todo este tema de inteligencia artificial, estos juegos de inteligencia artificial que ya en diciembre se estaban promocionando como para regalarle a las niñas y los niños, deberían ser seguros por diseño, que haya evidencia que diga que ese juego sí puede ser para un niño o para una niña. Entonces, simplemente para cerrar aquí. Muchas gracias. Carolina, muchísimas gracias. La verdad que nos das muchos elementos para pensar. Me encantó la metáfora de la comida que a veces damos, que no sabemos si es la más apropiada. Y estas pistas que nos das de los deberes de la regulación son súper, súper importantes porque nos hacen pensar en todos los desafíos que tenemos que discutir. Eh, Ahora, yo quisiera eh, avanzar con Claudia. Claudia nos puede ayudar a mirar esto desde el lado de las instituciones, la gobernanza, la regulación. Claudia, tú lideras el sistema público de educación parvularia en Chile y entendemos que muy pronto van a lanzar un documento con orientaciones muy oportuno sobre el uso de pantallas en niños y niñas. Eh, Tremendamente apropiado para esta discusión. Cuéntanos, ¿de qué va este documento y cómo crees que se alinea con los reportes, con los aprendizajes del reporte que nos compartió Ezequiel? Bueno, efectivamente, primero quiero agradecer tus reconfortantes palabras, Cristóbal, hacia mi país por el momento que estamos viviendo. Quiero decir además que el reporte que nos ha presentado Ezequiel es excelente por su claridad, por su orientación y sin duda está muy en sintonía con lo que hemos estado desarrollando acá en el Ministerio de Educación de Chile. Como han señalado las intervenciones previas, creo que es muy evidente y se refuerza mucho esta idea de que cambiar hábitos y los hábitos relacionados al uso de pantallas puede ser muy complejo para las familias y para los equipos educativos. No es algo que vamos a hacer necesariamente desde el sentido común o desde la intuición, ¿no? Y por eso que este documento es relevante y nos parece importante desarrollarlo acá porque es un documento que se titula Infancias y Pantallas, es una guía para cuidar los vínculos, que es algo que también mencionó Ezequiel. Y queremos entenderlo como una orientación técnica que elaboramos desde esta Subsecretaría de Educación Parvularia para poder acompañar principalmente a las familias y a los equipos educativos y a las comunidades en un tema que hoy es muy sensible y que es muy cotidiano también, como se ha señalado, que es esta relación entre las infancias y las pantallas. El foco de este documento, por la naturaleza de los niños con los que trabajamos en esta subsecretaría, que es de 0 a 6 años, principalmente está puesto no solamente en el tiempo de exposición porque, y las consecuencias que eso tiene, porque en definitiva los niños no eligen a esta edad si usar o no las pantallas, eso tiene que ver con unas definiciones que son del mundo adulto. Entonces, principalmente nos abocamos a el cuidado de los vínculos, de las interacciones humanas que subyacen a las relaciones, ¿no? La importancia del bienestar integral de los bebés, de las niñas y los niños, especialmente en estos primeros años de vida. Es un documento que se construye a partir de la evidencia científica reciente, que pone en el centro entonces esta noción de que el desarrollo temprano de los niños y niñas no ocurre por acumulación de estímulos, sino que es un espacio donde se releva la relación entre niños y adultos y entre niños y niñas, ¿no? En ese sentido, importante relevar que las personas adultas son parte de los espacios sociales que habitan los niños y niñas. Es un documento que enfatiza principalmente sobre la importancia de las conversaciones, de las miradas, del contacto visual, del juego compartido y de la presencia emocional que tenemos que tener frente a los niños y niñas, que son elementos que son insustituibles para el bienestar y para el desarrollo de la primera infancia. Es justamente ahí donde el uso no regulado de pantallas puede generar interferencias, incluso cuando no hay una intención explícita de ello. Por eso que el documento dialoga muy directamente con los aprendizajes del reporte del banco,
y que fue una experiencia muy relevante para nuestra elaboración, para nuestra propia elaboración, lo consideramos mucho. El reporte muestra los diversos efectos y las problemáticas del uso de pantallas, pero también llama a reflexionar sobre la importancia de estar presente en las interacciones, evitando que el uso de pantallas efectivamente fragmente la atención del adulto, porque eso también genera un daño y altera las rutinas cotidianas, y es una mirada que está plenamente integrada en nuestra guía y especialmente en el concepto que yo creo que hay que ampliarlo, difundirlo y profundizarlo de tecnoferencia o tecnointerferencia, que es tremendamente relevante porque estoy segura que todavía no dimensionamos qué es lo que implica en nuestras relaciones actuales con los niños y niñas. Eso. Excelente, muchísimas gracias, Claudia, por poner el foco en cuidar los vínculos, cuidar los afectos, a más pantallas, más humanidad. Me parece que ese mensaje resuena mucho en la discusión que estamos teniendo. Esto nos lleva ahora a discutir con Jaime, con quien vamos a cerrar la primera ronda. Jaime, tú ves el mapa completo desde el Banco Mundial. Las niñas y los niños de 0 a 5 años podrían parecer para algunos un tema de crianza privada o un asunto doméstico. Pero, ¿por qué esto que estamos discutiendo es importante? ¿Tiene implicaciones en el proceso educativo de los niños, o te parece que es un tema menor? Gracias, Cristóbal. Mira, lamentablemente no es un tema menor. Estamos hablando de un periodo crítico en el desarrollo de los niños, que se está configurando la arquitectura de su cerebro, ¿no? Ya como nos decía Ezequiel, un niño de 1 año no debe tener ninguna exposición, de 0 a 1 año no debe tener ninguna exposición a una pantalla, de 2 a 5 quizás 1 hora, pero vemos que en la mayor parte de países ese número puede ser 2 horas o más. Entonces, lo que nos preocupa es cuáles son las implicaciones de largo plazo que esto puede tener en el proceso de acumulación de capital humano para una persona y las implicancias que eso tiene para la sociedad en su conjunto. Entonces, por eso es que no podemos considerar la exposición a las pantallas como un asunto exclusivo de crianza privada, sino en realidad es un tema de salud público, ¿no? Si nosotros sabemos que estamos literalmente en este momento moldeando el cerebro de los niños, ¿no? Hemos visto que los primeros 5 años son una ventana crítica para el desarrollo neuronal. Los estudios de neuroimagen muestran eso, ¿no? Muestran diferencias estructurales físicas en las regiones del cerebro encargadas del lenguaje en niños con alta exposición a dispositivos. Entonces vemos que esto puede tener implicancias de largo plazo si es que estamos afectando un órgano que es vital para el aprendizaje a lo largo de la vida. Y por lo tanto estamos impactando la capacidad de cada niño de labrarse su propio futuro y de participar de manera efectiva en el mundo del trabajo en el futuro y de participar como ciudadano. Si el estímulo, entonces, como decía Ezequiel y quienes me han precedido, no ha sido el correcto durante los primeros años, si se han perdido horas de juego, horas de atención, horas de sueño, si se ha perdido la capacidad de atención, todo este tiempo perdido, todas estas capacidades perdidas son muy difíciles de recuperar. Y existe ya mucha evidencia que si se deja de acumular capital humano al inicio, esto reduce la capacidad de acumular más capital humano y de acumular aprendizajes en el futuro. Y la evidencia científica es muy clara de la importancia que tiene estos primeros años. Yo quiero cerrar recordando que estamos viviendo una crisis de aprendizajes. En los países de ingreso medio, más de la mitad de los chicos de 10 años no pueden leer y entender un texto simple, a pesar que van a la escuela, ¿no? Existen problemas en los métodos de aprendizaje, existen muchos retos en las escuelas primarias, pero tenemos retos en las escuelas, digamos, en los años antes de la escuela primaria y en los primeros años en el hogar. Tenemos entonces que invertir más y mejor en nuestros niños y hay que cuidar todas esas horas en esos primeros 3 años de vida, asegurar el estímulo correcto, porque ese trade-off entre acumular o no acumular capital humano no tiene un impacto solamente sobre esa interacción durante esos años, tiene un impacto sobre todas las capacidades que puede tener ese niño de acumular capital humano a lo largo del resto de su vida. Excelente, muchísimas gracias, Jaime, por darnos esto en un contexto amplio y nos lleva a la reflexión. Vamos a pasar a la segunda ronda de preguntas. Invito a aprovechar el chat que estamos compartiendo materiales. Cuéntenos desde dónde se están conectando. Quiero volver con Florencia. Florencia, el reporte que nos presentó Ezequiel resume evidencias de lo que tenemos hasta ahora. Los estudios de neuroimagen, los estudios longitudinales, los metaanálisis. A diferencia de las vacunas y el rol de la nutrición en primera infancia, esto ya no es ni discutible.
Pero este tema parece que todavía no hay consenso, y por increíble que suene, ¿no? Hay debates eh, que logra cierta relevancia en la política, pero no observamos cambios en las reglas del juego, cambios de comportamiento. Mi pregunta en base a tu experiencia es, ¿qué nos falta? ¿Por qué nos cuesta tanto pasar de la información a la acción? ¿Qué hace que falten que se generen estos cambios de comportamiento que necesitamos? Cuéntanos, ¿qué investigaciones están en curso que podrían ayudarnos a cambiar esta conversación? Sí, creo que para entender por qué nos cuesta este paso de la información a la acción, me gustaría volver a mirar esta evidencia alarmante sobre pantallas y salud mental en adolescentes. Vos lo mencionabas a Jonathan Haidt, que analiza cómo los chicos que llegan a la pubertad en el 2009 crecen en un mundo totalmente diferente, con smartphones y estas redes sociales tan adictivas. En el caso de la primera infancia, el Baby Shark, que es lo que es adictivo. Y lo que quiero resaltar de este trabajo, no solo muestra estas correlaciones con depresión, ansiedad en este grupo etario, sino que él dice que aunque los adultos protegemos en la vida real y tenemos esas herramientas para protegerlos en la vida real, en el mundo virtual los dejamos desamparados. Y esto es lo que hay que cambiar y creo que este reporte aporta eso. Y también es lo que decía Claudia de los vínculos, el poder desproporcionado de Baby Shark, que decía Ezequiel, ¿no? Y hay un par de estudios muy convincentes recientes, también en Estados Unidos el acceso a banda ancha se asocia con un aumento de la ideación suicida en las adolescentes mujeres, en los adolescentes varones con una gran reducción de las horas de sueño. Y no sorprende, como también decía Jaime, que esto impacta fuertemente en el aprendizaje. Hay un estudio en 82 países que explota la expansión de Internet entre el 2000 y el 2018 y muestra que el smartphone disminuye puntajes en matemática, lectura y ciencia equivalente a perder un cuarto de año de aprendizaje. Entonces, digo esto porque creo que si tuviéramos esta evidencia tan contundente para primera infancia, podríamos dar el primer paso. Nos falta todavía diagnósticos fuertes, detallados en primera infancia, y este reporte que presentan hoy es un gran paso porque recopilaron la poca información que hay, pero ahí está. También falta información concreta de intervenciones que puedan generar acciones prácticas para familias, escuelas, gobiernos. El reporte de hoy se basa más en estudios en marcos teóricos, pero todavía nos falta la evaluación de ver, esto funciona, hagamos esto. Y ahora, ¿qué hacer para cambiar el comportamiento? Me alegró mucho leer el reporte, se alinea mucho con lo que voy a decir ahora. La saliencia de la pantalla y la arquitectura de la decisión son claves. Alejar el celular, ponerlo en una caja al llegar a la casa, reglas sobre cuándo y dónde usarlo. Esto para los padres. Sabemos de la economía conductual que cuanto más dificulta una conducta, más probable que no la haga. Lo tengo que hacer bien difícil el uso, con regulaciones, como también mencionaba Claudia. El ejemplo típico de cambiar la comida saludable de los estantes bajos a los estantes altos en las cafeterías escolares, de sacar el salero de los restaurantes. Estas cosas funcionan. Vimos en adultos que desactivar Facebook o Instagram por 6 semanas baja la ansiedad y la depresión. Lo otro, además de la arquitectura de la decisión, normas sociales. Todos los padres ponen el celular en el restaurante, yo también lo hago. ¿Será que no está tan mal? ¿O será que no sé si está mal? Que es lo del primer punto, el diagnóstico. Para cambiar la norma social necesitamos información contundente, campañas muy fuertes y también acción colectiva, coordinación entre padres, escuelas, maestros, pediatras, reguladores del Estado, de los ministerios y estas plataformas digitales. Por último, alternativa para los niños, también estaba esto en el reporte. Vuelve a mi primera respuesta. Centros de cuidado para niños pequeños de calidad, con horarios y distancias accesibles, en particular para los más vulnerables, actividades extraescolares, estos programas de una hora más que se han venido implementando en la región, en escuelas primarias y secundarias, pensarlos para la primera infancia. Y no quiero dejar de decir, lo último es que los padres necesitan apoyo. Esta es una batalla, digo, se ve, todos los padres dicen, sí, yo traté las 2 horas por día, yo traté, no funciona, están muy desesperados realmente. Creo que los programas de crianza existentes en la región, que no son tantos, que tienen una escala pequeña, pero esos programas tienen que incorporar urgentemente un módulo sobre estos temas para apoyar a los padres. Excelente, excelente, Florencia. Muchas gracias por los llamados
mayor evidencia, mayor impacto en las evaluaciones, pero también un llamado a una coordinación entre las instituciones y apoyo a los papás que seguro que quieren ser parte de la solución, pero necesitan a veces algunas guías. Muchas gracias. Quiero ir ahora siguiendo la línea de las soluciones prácticas, quiero volver con Carolina. Eh, Hablemos de soluciones, Carolina. Ayúdame porque tu experiencia es muy importante para trabajar con familias reales. No hablemos de lo ideal. Hablemos de lo que funciona cuando una mamá llega a las 7 de la tarde cansada, tiene que hacer cena, baños, tareas y el niño está gritando a todo pulmón. Dame una práctica, una sola, la que mejor funciona para familias que no tienen el tiempo ni energía para planes muy complicados. Muchas gracias, Cristóbal. Digamos, quería enmarcarlo en un tema y lo primero es que esa familia sea consciente. Entonces, una de las cosas que creemos que es muy importante es crear conciencia y no solo informar. Creo que tenemos que hacer algo más grande, advertir. Y advertir implica, un poco volviendo a la comida chatarra, que empezaron a hacer países como los nuestros, a decir exceso de azúcar, exceso de... Entonces como que ya las familias empezaron a entender que ese producto de pronto no era para un bebé, no era para un chiquito. Entonces creo que algo así como empezar a advertir, crear unas advertencias, y vuelvo al tema que la responsabilidad de esas advertencias sea de quienes se lucran de ese negocio y que esto se hiciera a través, por ejemplo, de campañas masivas. Yo estoy muy de acuerdo con Florencia, con lo que nos proponía Claudia, en general de lo que las familias debemos saber, pero a veces estamos muy lejos de entender y me gusta mirar esto como un tema de salud pública, como una urgencia en nuestros países, y en ese sentido quería traer un referente, Francesco Tonucci. Y fíjense que si nosotros también empezamos a hacer eso que Ezequiel nos decía que hay que hacer en las casas, lo empiecen a hacer nuestras ciudades. ¿Nuestras ciudades son para los niños? No. Ve al pediatra. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo iba al pediatra y había una pantalla en la sala de espera. Yo trataba de llevar unos cuentos y algo que pudiera darles mientras tanto, pero fíjate que es muy difícil. Entonces, todo este diseño, creo que estas recomendaciones del informe, llevémoslas al nivel familia, al nivel colegio, al nivel comunidad, pero también al nivel ciudad. Muchas gracias. Excelente, me encantó la metáfora de pantallas en el pediatra. Me hace pensar cuando algunos médicos hacían publicidad de fumar, ¿no? Creo que a la larga vamos a tener que revisar eso. Muchísimas gracias. Volvamos con Claudia. Claudia, el reporte menciona que los centros de primera infancia pueden modelar buenos hábitos sin sobrecargar ni al docente ni al padre, desde tu experiencia. ¿Cómo se está traduciendo a la práctica estas orientaciones? ¿Cómo esperan que se implemente este año o cuál crees que son los mayores obstáculos de aquí adelante? Ahí sí. Bueno, primero es bonito evidenciar mucha sintonía, ¿no?, en las intervenciones. Quiero, antes de responder tu pregunta, decirte, Cristóbal, que en Chile tenemos una ley recientemente promulgada sobre la regulación y la eventual prohibición del uso de pantallas en algunos casos, pero estamos convencidos que eso no alcanza, que no es suficiente en lo absoluto para poder generar una transformación social relevante en este sentido. Por eso que uno de los énfasis centrales de estas orientaciones de las que les he estado hablando es justamente que podamos generar reflexiones y conversaciones entre los equipos pedagógicos y las familias para que desde sus distintos roles puedan trabajar colaborativamente en poder generar condiciones institucionales, pero también culturales que faciliten estas buenas prácticas en esta materia. Esto no es solo con el uso de pantalla, es también lo que tiene que ver con el descanso, como decía Ezequiel, lo que tiene que ver con las posibilidades de jugar. Entonces, en educación parvularia, los jardines infantiles y las escuelas tienen un enorme potencial para poder modelar hábitos saludables, especialmente porque por definición trabajamos desde el vínculo con los niños y familias, y también trabajamos en torno al juego y sobre todo en torno a la presencia, relevando la calidad de las interacciones. Entonces, en la práctica lo que esperamos es que estas orientaciones se puedan traducir
en acciones muy concretas y realistas, tanto en los contextos educativos como en los familiares y también comunitarios, en los cuales se pueda privilegiar el movimiento, el juego, la exploración desde las infancias. También esperamos poder acompañar a las comunidades educativas para que exista una profunda comprensión acerca del uso excepcional y regulado, como decía Jaime, que estos dispositivos deben tener no solo para fines, en el caso de los niños, claramente educativos, como por ejemplo poder realizar documentación pedagógica, que eso se entiende que los equipos quieran usarlo, poder comunicarse con las familias o poder brindar apoyos a la inclusión, pero con ese nivel de excepcionalidad y con ese nivel de regulación. Sin duda que los principales obstáculos no son técnicos, son principalmente culturales. Como mencionamos en nuestro documento, vivimos en un contexto sociocultural en el que las pantallas se han vuelto parte de la vida cotidiana de las familias, no solo en la parte laboral, sino que en sus distintos espacios de expresión, y por eso que recurrimos a ellas para entretenernos, para buscar soluciones, pero también hemos ido perdiendo esta capacidad de identificar cómo estas interrumpen hábitos, interrumpen relaciones. Entonces, ahí uno de los desafíos más importantes es poder acompañar sin juzgar, como decía Ezequiel al principio, sino que reconociendo las realidades diversas de las familias y de los equipos educativos. En ese sentido, este documento que hemos elaborado en Chile es una invitación para reordenar prioridades, para poder mirar la evidencia actual tan clara que tenemos a disposición y que nos recuerda finalmente que el bienestar y que el desarrollo temprano de las infancias sigue dependiendo de los mismos factores, que es el tiempo, la presencia y las relaciones humanas de calidad. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias por recordarnos que esta no es una pelea contra Baby Shark, es una pelea contra una visión más compleja de que esto no es solo pantallas, hay que ir más allá, así que me encanta el mensaje que nos traes, te lo agradezco mucho. Jaime, eh, vuelvo contigo al fin de la segunda ronda. Escuchamos que las familias luchan contra sofisticadísimos algoritmos diseñados para capturar nuestra atención. YouTube Kids, que por ejemplo reproduce videos infinitamente, aplicaciones que usan las mismas técnicas que los casinos. Australia, muchos vimos que acaba de prohibir redes sociales para menores de 16 años. 79 países prohíben celulares en las escuelas. Pero todo eso es para niños grandes. Para primera infancia, donde no hay redes sociales, sino YouTube y juegos, la regulación es casi inexistente. ¿Cuál dirías tú que es la lectura que podemos sacar de esto? ¿Hay o no hay que regular? ¿Y cuáles crees tú, si la respuesta es afirmativa de si hay que regular, a quién y cómo? No me pidas, como le pediste a Carolina, una intervención, porque la respuesta a si debemos regular o no es compleja. Las acciones de política pública, yo creo que tienen que ser un paquete decidido de intervenciones y agresivo de intervenciones, pero que combinen información, orientación, apoyo y regulación, ¿no? Necesitamos el paquete completo. Y este paquete se tiene que orientar a los distintos actores que tienen influencia sobre la experiencia de los niños, la industria, los innovadores, las escuelas, los padres de familia, ¿no? En el caso de la industria, en realidad, y tú ya mencionabas ejemplos, ahí es importante debatir el establecimiento de regulaciones claras, porque quienes diseñan y comercializan productos digitales tienen, quieranlo o no, tienen una inmensa responsabilidad sobre el desarrollo del capital humano de nuestros niños y por ende sobre la sociedad. Por eso hemos visto inclusive en algunos momentos que algunos actores claves de la industria decían deberíamos de ser regulados. Y algunos todavía lo dicen, otros no. ¿No? Pero todavía uno escucha eso. Y eso es necesario, como tú decías, ¿no? Las plataformas de video facilitan la reproducción automática de manera interminable. Hay publicidad, hay muchísima publicidad y algoritmos que mantienen a los chicos justamente en videos de poco valor educativo, ¿no? Y esto puede inducir a comportamientos adictivos. Entonces, la industria puede incluir puntos de pausa, puede desactivar la reproducción automática, puede limitar la publicidad invasiva, diseñar contenidos que favorezcan el desarrollo infantil. Todo esto puede ser o activamente promovido y, si es necesario, regulado. ¿Por qué? Porque contenido bueno, educativo, estimulante existe.
pero no es a lo que los niños terminan siendo inducidos cuando están frente a una pantalla. En las escuelas, como decía Claudia, las escuelas pueden modelar hábitos saludables, pero para que esto funcione tienen que alinearse con las familias y esas reglas y hábitos tienen que ser consistentes. Aquí la política pública debe apoyar con información, con orientación y, muy importante, con capacitación a los docentes de formación inicial, que los ayude a estos docentes a combinar de manera efectiva la tecnología con el resto de actividades de juego y estimulación. En verdad, la combinación de tecnología con todo el resto de actividades es como un gradiente, va probablemente de cero, ¿no? En los primeros años, un chico de un año no debe tener ninguna, ¿no? Ningún uso de pantalla, pero de repente los chicos de 4 o 5 años, sí, puede haber un uso razonable y sano, ¿no? Y que cree los hábitos correctos. Y por último, en el caso de los padres, las madres, los cuidadores, la política, la política pública más importante es la información. Y eso ya lo mencionaba Florencia. Y es crítico que haya información sobre costos y beneficios, ¿no? Aquí hemos hablado que los impactos de la exposición prolongada, pero el punto es que esos impactos los tienen que saber e internalizar los padres y eso no está pasando necesariamente y campañas de información muy agresivas son necesarias, en parte para empezar a cambiar las normas sociales, como decía Florencia. Ahora, cambiar los hábitos no es fácil y con la información tienen que venir recomendaciones prácticas de cómo cambiar hábitos de manera efectiva y no traumática, ¿no? Ahora, yo quiero cerrar con un punto, que todo esto que estamos hablando de posibles regulaciones, orientaciones, recomendaciones, se tienen que evaluar constantemente de manera científica. Existen en las redes también, ya entre los adultos, muchísimas aseveraciones y recomendaciones que suenan muy bien, suenan razonables, pero no tienen ningún sustento científico. ¿No? Entonces, en realidad, todavía no sabemos lo suficiente, ¿no? De la naturaleza de los impactos y qué funciona mejor para cambiar los hábitos de todos, de la industria, los padres, de los niños. ¿No? Todos somos humanos acá. Entonces, es extremadamente importante, ¿no? El generar esta política pública, que es esta combinación de, ¿no? de guía, de orientación, de información, de regulación, orientarla permanentemente con un uso muy agresivo y muy serio, ¿no? De la evidencia científica, cosa que en eso tenemos que trabajar muchísimo todavía. Y esto es obviamente compromiso y responsabilidad de todos, de industria, gobierno, de escuelas, familias, todos juntos actuando siempre en función del bienestar de los chicos. Excelente. Muchísimas gracias, Jaime, por un llamado a hacer campañas que despierten la inquietud y armemos debates. Ojalá, esperamos que este año, que está recién comenzando, haya muchas de las discusiones que estamos teniendo hoy día. Así que muchísimas gracias por eso y también por decir que esto no puede ir divorciado de la evidencia. Así que excelente. Vamos ahora a pasar a una pregunta al público y mientras vamos poniendo la pregunta en pantalla, quiero decirles que en el chat hemos puesto una herramienta de IA para que ustedes puedan chatear con el video o para hacer preguntas específicas o exportarlo a otros formatos, si es que sirve para ampliar el debate y llevarlo a otras comunidades. Por razones de tiempo, vamos a responder solamente la primera pregunta, las otras las podemos compartir después por correo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué hallazgos sobre el impacto del tiempo frente a la pantalla en el desarrollo infantil te resultaron más relevantes? Por favor, elegir una. A ver, y vamos a ver cómo nos va en la... Pueden votar. Están votando todos, me imagino. Una vez que votan, ya pueden poner enviar para que veamos los resultados. ¿Está todo el mundo votando? El equipo de producción nos va a poner los resultados para que podamos ver. Ustedes me dicen. ¿Tenemos resultados o no tenemos resultados? Muy bien, muchísimas gracias. Ah, votaron más que una. Bueno, no, excelente, excelente. Vamos entonces. ¿Qué hallazgo sobre el impacto? Lo que llamó más la atención fue la asociación entre el uso excesivo de pantallas y las dificultades en el desarrollo socioemocional. Excelente. Aprovechando que algunos respondieron a la 2, no era necesario, pero aquí están bastante pegadas, pero ¿qué tensiones se identifican entre las recomendaciones basadas en evidencia y las limitaciones cotidianas de la familia? La que tuvo más votación fue la discrepancia entre las pautas ideales y las condiciones reales. Muy bien. Y la última pregunta, ya que algunos votaron, no voy a dejar de mencionarla. ¿Qué cambios concretos en políticas públicas
o prácticas profesionales de sugerencias de trabajo, y lo que tuvo una mayoría absoluta fue fortalecer programas de acompañamiento familiar sobre el uso equilibrado de tecnologías en la primera infancia. Excelente. Muchas gracias a todas y todos los que votaron. Ahora, después de esta votación interesante para poder escuchar cuáles son las percepciones, vamos a escuchar unas breves palabras de Michael Kerr, director regional de transformación digital para las regiones de América Latina y el Caribe y de Europa y Asia Central. Cristóbal, muchas gracias. Gracias a Jaime y a Ezequiel y gracias a todos los panelistas por una conversación bien enriquecedora, me parece. A menudo hablamos de la tecnología como una herramienta para el desarrollo, y lo es, hay que recordarlo. La infraestructura digital, la conectividad y la innovación son fundamentales para el crecimiento económico y la generación de oportunidades. Pero es muy claro que la discusión de hoy nos recuerda que la tecnología nunca es un bien absoluto o un mal absoluto. Todo depende del modo en que se usa. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a los niños más pequeños. Ezequiel y Jaime nos recordaron lo importante que son las condiciones de vida y en particular el tipo de actividades que pueden hacer los niños durante los primeros 5 años de vida. Eso es lo que moldea más y para todo el resto de la vida el cerebro de los seres humanos. Y las reflexiones de hoy nos llevan a preguntarnos si estamos siendo lo suficientemente intencionales a la hora de crear espacios para la conversación, el juego y las interacciones que construyen cerebros en desarrollo. Como padre, yo sé personalmente que todo esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero precisamente por eso este trabajo importa. Por todos sus aspectos positivos, la tecnología digital está aquí para quedarse. Y que le queremos o no, como todos los panelistas lo resaltaron, el uso de la tecnología digital por los niños está aquí para quedarse también. Lo que necesitamos es apoyar a las familias con información, como la información que compartimos juntos hoy, con advertencias, como lo dijo Carolina, y herramientas prácticas, no con juicios. Necesitamos políticas que reconozcan las realidades a las que se enfrentan los padres. En última instancia, equilibrar la escala digital no es solo cuestión de tiempo frente a la pantalla, se trata del cuánto y del cómo para determinar el tipo de futuro que queremos crear para la próxima generación. Quiero felicitar al equipo por esta importante contribución a la serie Innovaciones en Educación Digital y les animo a todos a descargar el informe y a compartirlo con sus redes. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Excelente, muchísimas gracias Michael por hablarnos como especialista, pero también como papá. Creo que la gente lo agradece muchísimo. Quiero agradecer también a nuestros panelistas y decirle a toda la audiencia que le vamos a compartir estos materiales, también la grabación, para que puedan explorarlo y analizarlo después. Gracias por su tiempo. En este Día Internacional de la Educación los invitamos a compartir, a explorar, a conversar con el estudio, porque este evento acaba hoy, pero la discusión empieza mañana y les deseamos el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias. Listo. Mil gracias a todos. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Claudia, Florencia. Yo creo que se lo dio súper bien. Y mil gracias, Michelle, también por ayudarnos y contribuir. Tenemos una agenda grande por delante, que seguir adelante.